Tú me dices. Hernán Lara Zavala, conocido escritor de México, ha editado El último carnaval, una novela que me parece una novela de nostalgia y al mismo tiempo también cierta melancolía, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Me hace acordar mucho a los detectives salvajes de Bolaño y por supuesto en ese aspecto ya tienen mi simpatía, pero relata precisamente la historia de Javier, un chico de la colonia del Valle. Cuénteme un poco y cómo ve esta novela usted. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista y te diré, eh, me halaga que lo compares con los detectives. Claro, hay muchos elementos eh, que podrían, digamos, ser similares. En principio, yo debo decir que yo crecí en la colonia del Valle y esa parte de la primera parte, la que yo le llamé los calacos, que es la de la época de los años 50, la época de los años 50, en donde se popularizó la música de rock. Y yo, la música de rock era, en cierto modo, era inédita antes de esa época. Antes de esa época, los cantantes, perdón, los cantantes famosos eran autores como Frank Sinatra, Bing Crosby, Perry Como, y ahí fue una gran revolución. Esa revolución vino acompañada con cierto tipo de personajes que son los que yo traté de evocar, que son lo que se llamaba entonces rebeldes sin causa, ahora prácticamente desaparecidos del orbe, pero eran los grupos de pandillas vestidos un poco imitando a Marlon Brando en la película El Salvaje, a James Dean en la película Rebeldes sin Causa, a Elvis Presley en la película Melodía Siniestra o King Creole. Entonces, ese era el mundo, digamos, de esos jóvenes que estaban, digamos, en contra del status quo, pero no sabían a quién culpar. Yo siento que era un poco la sociedad de consumo, era un poco la moral clase media que privaba en aquellos años entre los padres de estos protagonistas. Y entonces por eso se decía eh, rebelde sin causa, ¿no? Pero la, la idea es que yo creo que fue el principio de la generación global que estaba por venir. ¿En qué sentido? El rock fue como un fenómeno también mundial. Se inicia en los Estados Unidos, se inicia además haciendo una mezcolanza de razas y de músicas, porque es ahí donde de pronto ya se incorpora de una manera muy directa la parte del sur de los Estados Unidos, la parte negra, la parte del country, la parte y del propio rock, porque el rock estaba representado por blancos y por negros, indistintamente. Y además, algunos de ellos, como Elvis Presley, eran gente, digamos, en inglés le dicen redneck, era gente blanca, pero de origen humilde. Yo diría prácticamente proletarios del sur de los Estados Unidos. Eso permitió, te digo, primero que nada, eh, un cambio. El cambio se vio en principio reflejado en, como te digo, en manera de vestir, manera de reunirse y también un poco de violencia. La violencia estaba a flor de piel, pero esos rebeldes sin causa eran en ese momento, no estaban violentándose contra la sociedad, estaban violentándose entre ellos mismos. Había como una lucha de poder, digámoslo así, que era lo que les daba, digamos, su manera y sentido de ser. Pero claro, por otro lado también está el,
efecto y el origen, digamos, de las primeras relaciones amorosas, o sea, el enamoramiento de adolescente, el, el tipo de fiestas que se hacían en esa época, que eran muy diferentes a las fiestas que vinieron ya en los años 60. Estas eran fiestas muy clase media, los jóvenes iban vestidos de corbata, las chicas con sus vestidos y crinolinas, a veces estaban los papás ahí mirando, como chaperoneando, para que no hubiera algún este, desfiguro, que no hubiera una pelea, lo que sea. Y bueno, pues todo esto va marcando efectivamente una cierta época, con la ventaja para mí que en la Colonia del Valle, donde yo vivía, había efectivamente un carnaval. Esto no es una invención. Se realizaba un carnaval dentro de la colonia y los jóvenes que participaban ahí pedían apoyos de diferente orden, pero a empresas comerciales, agencias de coches, etcétera, y con eso lograban finalmente hacerse de un carro alegórico y desfilar el día del carnaval, nombrar a una reina, o sea, una serie de eh, que era bastante novedoso, porque como todos sabemos, en México, por ejemplo, hay carnaval en Veracruz, hay carnaval en Campeche, en Yucatán, que yo recuerde. No recuerdo si en el norte está la tradición del carnaval, pero ese carnaval, de algún modo, era el punto clave de, del, vamos a decir, del año, desfilar en el carnaval. Claro, en el caso de la novela, ese carnaval termina con una trifulca a golpes y de algún modo la imagen que tenía el narrador de nombre Adrián, de su hermano, que era un poco como su ídolo, el hombre bueno para el deporte, guapo, bueno para los golpes, de pronto se le desmorona y entonces el propio narrador tiene que empezar a buscar su camino, un camino ya independiente del de su hermano, y pasamos entonces a los años 60, donde ya viene particularmente el movimiento del 68. Sí, el último carnaval también se puede relacionar precisamente porque usted revela los hechos del 68 y también me parece a mí que hoy, sobre todo me parece que yo también discuto mucho la cultura del rock, digamos, ¿no? Porque era una cultura que no reconocía a las mujeres, era una cultura violenta, era una cultura donde la gente se movía por muchas drogas, digamos, como que pareciera ser que el último carnaval tiene muchísimas relaciones con respecto a lo que usted cuenta. ¿Es así? Sí, sí, es correcto. Y además, bueno, la música de rock para mí fue el detonador. No Mm. quiere decir que no existieran otros movimientos, digamos, de orden, vamos a decir, filosófico. Por ejemplo, ya estaban en, en el aire el movimiento beatnik, el movimiento de los existencialistas, particularmente con Sartre y con Camus, pero fundamentalmente ellos dos, y que terminaron en una controversia, terminaron Sí, peleados, pero bueno, había otros movimientos, pero por ejemplo, el movimiento existencialista tenía como música el jazz, lo que ellos le llamaban el cool jazz, que era también muy interesante, sin duda alguna, pero no era lo que atrapó finalmente a la juventud, porque a la juventud, vamos a decir, a la primera etapa del rock, la que yo llamaría de los Estados Unidos, y que es la que trato de retratar en la primera parte, iban a seguir los Beatles, es decir, y lo que le llamaron la ola inglesa, o sea, no solo los Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Kings, o sea, una serie de nuevos grupos que curiosamente se habían alimentado del rock norteamericano, pero le habían dado su
su propio cariz, le habían dado su personalidad. Y entonces, esa etapa, por eso eh, ves tú que Mónica, que eh, el paso, digamos, de los años 50 al paso de los años 60 va acompañada, va acompañado de una nueva visión, de una nueva visión. Y los rebeldes sin causa de los años 50 se empiezan a convertir en los rebeldes jóvenes de tipo estudiantil. Y ellos ya tenían una, una visión más clara de contra qué estaban, ¿no? Hay que también recordar que era la época, bueno, primero en el año del 59, la, la revolución cubana, que a muchos de nosotros nos ilusionó, porque parecía un nuevo sendero en el sentido de que Cuba se liberaba de la opresión norteamericana, que iba a haber más democracia, que iba a haber más libertad, que la propia República de Cuba iba a poder evolucionar, etcétera. Y como sabemos, desgraciadamente no fue así. Es decir, finalmente el fracaso de la Revolución Cubana pues, se hace evidente ahora con tantos años de dictadura. Pero en esa época había cierto entusiasmo y cierta esperanza. Había esperanza también en el socialismo, había esperanza en cambiar el sistema, los sistemas políticos. Y yo creo que ese punto llegó cuando en Francia estalla el famoso Claro. movimiento de Mayo, el Mayo del 68. Pero fíjate nada más, eh, fue un movimiento espontáneo, yo diría, es decir, surgió como surgen tantos movimientos, tal vez la propia Revolución Francesa, no sé, espontáneo, pero que de algún modo tuvo eco en todo el mundo, ¿eh? Fíjate, si pensamos que en París y en Nanterre y los lugares en donde explotó el movimiento estudiantil en el 68 fue en mayo, ese movimiento ya tenía repercusiones en México en julio, precisamente cuando la celebración de la Revolución Cubana en México, que fue el principio del movimiento estudiantil. Y claro, hubo represión, hubo no sé qué, pero eso dio pauta, dio pie a que los jóvenes empezáramos a organizarnos. Y claro, lo que estuvo ahí de estuvo muy emocionante por un lado y espontáneo por otro. La propia universidad, los estudiantes, no solo de la UNAM, los estudiantes también del Politécnico y de Chapingo y de otras instituciones educativas, en lugar de verse como enemigos, como pasaba en los años 50, digamos, como tú sabrás, en México siempre había una disputa unipoli, o sea, la universidad contra el Politécnico. Bueno, eso se borró cuando llegó el 68 y empezó entonces a formarse una unión y bueno, el momento clave, el momento más, más álgido, surgió cuando los soldados con una bazuca abrieron las puertas del edificio de San Ildefonso, que era un edificio, que es un edificio eh, vamos a decir, emblemático para la universidad, y con una bazuca que hubieran abierto esa puerta como si fuera guerra, y ahí entonces se desató todo. Pero entonces el primer carnaval, vamos a decir, que fue un carnaval literal, que era un carnaval para divertirse, vengarse unos de otros en las pandillas, aquí ya se convierte en un carnaval pues más serio por un lado y por otro lado con muchas más inquietudes auténticas. Para desgracia, ese carnaval terminó de una manera siniestra cuando el 2 de octubre, cuando Díaz Ordaz, eh, digamos, crea este meeting, bueno, no lo crea, aprovecha este meeting para acabar con el movimiento. Y la manera de acabar fue matando a varios estudiantes, y no varios, vamos a decir a cientos de estudiantes. No Sí. diré que miles, pero cientos sí.
Y en ese momento apagó el propio Díaz Ordaz las inquietudes de carácter político y social, yo diría, que había en ese momento en el país. No acabó con todo, ¿eh? Yo diría que eh, la inquietud siguió, pero lo que pasó después, fíjate, yo tenía esperanza, yo como estudiante y todo, yo tenía esperanza de que ese movimiento, a pesar de que parecía derrotado, porque Díaz Ordaz pues fue muy violento y fue muy duro con su juventud. A mí me pareció tremendo que un presidente aplastara los ideales de su juventud. Pero bueno, a lo mejor también había un poquito de, vamos a decir, eh, estaban un poco, eh, ¿cómo decirlo?, entusiasmados con las posibilidades del movimiento estudiantil y aunque los derrotaron en Tlatelolco y se acabó el movimiento, en poco tiempo volvimos a clases, etcétera, pero quedaron unas semillas muy interesantes y que fue lo que después propició de una manera sutil, propició el principio del desboronamiento del PRI, pero pues como sucedió, pues hubo alternancia, ya sabes, cuando entraron los presidentes del partido del PAN, y hubo también un momento muy delicado, que fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y no le dieron la presidencia. Bueno, todo eso entonces va mezclado, porque esto que dices tú es un poco nostalgia, digamos, de la juventud, pero por otro lado, ver cómo evolucionó, cómo fue evolucionando esa juventud. Ahora, el último carnaval también no puede aludir a lo que es una ilusión en ese momento y una desilusión hoy, digamos que hoy todos esos paradigmas están como derrotados y no sabemos precisamente a dónde ir ni qué pensar, digamos. Exacto, sí, sí es cierto, es cierto. Yo, mira, no sé si ya pudiste leer toda la novela, Sí, pero sí, porque el final de la novela, no voy a contar el final, oye, no, no, no no, voy no, a, no, no a vamos. estropear, a estropear, como dicen, a spoilear la anécdota. Pero lo que quiero decir, si tú ves a la larga, y por eso le pongo el último carnaval, en la novela se va avanzando de un carnaval en otro, pero ese carnaval cada vez se vuelve más siniestro. El Claro. carnaval, sí, ¿verdad? Se vuelve más en blanco y negro, en lugar de, en lugar de ser otra vez la fiesta de la carne y la fiesta de la música y la fiesta de la alegría, se va tornando. Y yo, bueno, como te lo tendré que confesar, yo la verdad en este momento, te digo, aunque soy un hombre optimista de corazón, pero cuando reviso lo que ha pasado, siento que mi generación no le fue muy bien en términos particularmente políticos y sociales. Una de las cosas que también aparece en la novela es precisamente esa generación que ha dejado para esta, digamos, ¿no? Porque da la sensación de que estas nuevas generaciones están totalmente enemistadas con sus padres y a lo mejor me toca vivir por edad eso, pero siento como que hay una separación muy latente entre los mayores y los Los jóvenes. más jóvenes. Tienes toda la razón. Mira, cuando yo digo la generación, digamos, de los rebeldes sin causa, por decirle, que implica, como dijimos ya, el rock, etcétera. Luego la generación del 68, que implicó el descontento social y el anhelo, digamos, por mejorar al status quo. Y después, fíjate, yo creo que lo que narra el último carnaval de algún modo, es la historia de una generación, de toda una generación. Ahora, las otras generaciones, qué curioso, aunque están muy identificadas de una manera, eh,
vamos a decir, un poco arbitraria como la generación X, la generación de los millennials, la generación de los ninis o como sean, ¿no? Eh, de algún modo, no veo yo ahora en la juventud una unificación de, vamos a decir, aunque fuera de descontento, no la alcanzo a percibir. Será tal vez también porque ahora son demasiados los jóvenes, no lo sé, pero no veo una, ¿qué te diré? Una unión, no veo un proyecto común de los jóvenes, aunque fuera de unos cuantos jóvenes, eh, digamos, o privilegiados o mejor preparados para, para tratar de enfrentar el mundo. Eso es una cosa que realmente sí extraño, ¿no? Extraño el ímpetu juvenil, ¿para qué te diré? Para cambiar el mundo, digamos, en favor de la sociedad. Sí, un ímpetu juvenil que pareciera ser que va a hacer volver a Hitler, digamos, ¿no? Porque Pues pareciera sí, ser que la ultraderecha tiene jóvenes muy fanatizados, digamos. es cierto, y además tú lo puedes ver también en el estado de político, no digas de Latinoamérica, Sí, del mundo, está todo demasiado polarizado. Además de que no sé tú qué opinas, Mónica, pero yo siento que este mundo que estamos padeciendo ahora, digamos con Trump, con López Obrador, con lo que está pasando ahora en Argentina, en Colombia, etcétera, es un mundo desconcertante, es un mundo que casi diría demagógico, pero que no conduce a ningún lado. No, Trump con sus balandronadas y con el desprecio que tiene por, eh, por todo Sudamérica, por todo Latinoamérica, pero también lo tiene desprecio por los propios norteamericanos que no votan por él y también están todo el tiempo mintiendo. Es una situación realmente alarmante sentir que nuestros presidentes, sobre todo pero no solo es en el continente americano, es en todos lados. sí, Piensa es en cierto. Putin, piensa en bueno, China, por ejemplo, que tiene un avance extraordinario, pero también yo que he estado en China, puedes ver que es un sistema incongruente, es un sistema que está muy bien en términos económicos, pero que sigue totalmente constreñido, limitado y sobajado por el gobierno. Ujú. Entonces, bueno, Una de las cosas que también aparece en la novela es la conformación de la clase media, digamos. Pareciera ser que, bueno, habla por supuesto de los proletarios, pero se refiere a Adrián, el chico que vive en Colonia del Valle, digamos, ¿no? ¿Cómo era Colonia del Valle en ese momento y cómo es ahora, digamos? fíjate que es una buena pregunta. Mira, la colonia del Valle era una colonia emergente, era una colonia clase media, directamente clase media, de familias en ascenso. O sea, no era, digamos, la colonia Roma, que ya era, o vamos a decir, la colonia Anzures, o la colonia Reforma, digamos, en, ahí o las Lomas, ¿no? Era una clase emergente. Y los padres eran, las madres prácticamente no trabajaban, eran los padres los que trabajaban y claro, su anhelo principal era eh, crecer económicamente. Y los jóvenes, bueno, pues también tenían un poco esa actitud. eh, en la época en que yo fui adolescente, los jóvenes no tenían, casi ninguno de los jóvenes tenía coche, unos cuantos, los ricos, pero en las familias había un coche. Ya después, digamos, en los años 60, etcétera, las familias ya tenían dos coches. La mamá a veces ya se había animado a manejar y después el papá si veía que su hijo iba bien, le regalaba también un coche modesto. Un Volkswagen era lo típico de regalarle a un joven que empezaba en la universidad. Pero digamos, era una colonia amable. Ahora, fíjate que con los famosos ejes viales que hicieron, eh,
yo veo la Colonia del Valle también muy, la verdad, muy viva. Fíjate, veo que está llena de restaurancitos, que tiene movimiento y tiene una ventaja enorme, que como creció la ciudad, ahora es muy céntrica. El que vive en la Colonia del Valle puede llegar al aeropuerto, al centro, a las lomas, a cualquier lado, de una manera más o menos, tomando en cuenta la complejidad de la ciudad, pero más o menos rápido, ¿no? No es ahora la gente vive en ciudad satélite o yo, por ejemplo, tu servidor tiene su casa aquí en Magdalena Contreras, que es bastante lejano, es decir, ahí por donde está el Hospital Ángeles. Pero la vida que tiene, eh, vamos a decir, cívica de la ciudad está en estas colonias, en la Roma, en la del Valle, en en la Condesa, que se ha convertido en una colonia muy agradable, ¿no? También con restaurantes, gente caminando, paseando a sus perros. Pero La, sí, ul- era muy diferente. la última pregunta, y le agradezco muchísimo esta entrevista, es pensar y que usted me conteste, ¿para quién está hecha esta novela, El último Mira, canto? es una excelente pregunta, fíjate. Yo diría, está hecha para cualquier lector interesado en conocer lo que pasó fundamentalmente en el siglo XX, y sobre todo una juventud que como tu servidor, pues ya es un viejo, o sea, pero el hecho es que esa historia, que por eso yo le llamo también una, como una biografía de generación, es decir, cuenta la historia de una generación y sí lo cuenta un poco cronológica, porque no quise yo alterar, vamos a decir, los tiempos por un mero efecto, eh, digamos, de técnica literaria, ¿no? Yo lo que quería es que se viera ese desarrollo, como decía yo, de la rebelión juvenil, el rebelde sin causa, el movimiento estudiantil, y también es una novela que yo diría es eh, como de la educación sentimental, por un lado, de educación sentimental, y por otro lado, de vocación. O sea, es una novela de formación. O sea que el protagonista tiene que enfrentar de pronto la pregunta y el dilema de ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Para qué quiero ser? Y es estas preguntas que no todo el mundo se hace, pero que creo que la mayoría de nosotros de algún modo, de alguna manera, se nos cruzaron durante sobre todo la juventud, no tanto ni la infancia ni la adolescencia. Cuando entra uno, digamos, o antes de entrar a la universidad o a lo que uno fuera a hacer, pues tiene que hacerse ese planteamiento de quién soy, a dónde quiero ir. Entonces, pienso que es una novela que tiene la oportunidad de ver varias facetas de no solo es, no solo es el cambio social, no solo es la reflexión y la recreación de los momentos históricos del protagonista, es también una especie, pues como digo, de novela de artista adolescente, si quieres tú, o de formación, ¿no? O sea, cómo se llega a un destino y por supuesto con eh, con la convicción de que uno nace para algo, ¿no? Y a veces, a veces se logra el llegar a esa vocación, a veces no, pero bueno, todo eso está de algún modo planteado ahí para que el lector saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Mónica, y gracias a ti, hombre, y oye, y olvídate de estar nerviosa, si eres muy inteligente, muy, muy Un perceptiva. un Bueno, muchas abrazo. gracias. Muchas Gracias.